El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca, no los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Tomen asiento un momento. Mis queridos hermanos, el año litúrgico de la Iglesia consta de 33 domingos más el último, que es el próximo, Domingo de Cristo Rey, que representa la venida de Jesús, como dice el Salmo de hoy, el Señor que viene a gobernar todos los pueblos y será coronado Rey de Reyes. Y cuando vuelva, como decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, es decir, se habrá acabado el tiempo de la misericordia, que es ahora, tiempo de arrepentirse, de convertirse, de pedir perdón, de cambiar de vida para estar cerca del Señor. Y será el tiempo del juicio, el tiempo de dar cuenta de nuestra vida, de todas nuestras obras ante Cristo Rey. La Iglesia entonces nos recuerda en este último domingo y el próximo cómo será este fin de los tiempos o el fin del mundo, ante lo cual hay un signo que es bastante especial. Si uno tiene miedo del fin del mundo, algo no está bien. Ahí la temperatura de la espiritualidad está marcando de 37 para arriba. Estamos mal. Hay que tener confianza. Hay que estar tranquilos, porque quien está con el Señor, ¿qué debe temer? No debe temer nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es cierto que el juicio será grande y terrible, pero para los que esperan en el Señor, todo será bendición, será una gran alegría. Las señales apocalípticas que Jesús nos revela en el Evangelio de hoy son muy duras, es cierto. Habrá pestes, habrá guerras, habrá revoluciones, habrá epidemias, habrá pandemias incluso,
pero también habrá signos en el cielo, signos en la tierra, terremotos, como estrellas que caerán, situaciones muy dolorosas de hambre, de problemas económicos en el mundo, situaciones que son realmente propias de los últimos tiempos. Pero eso no es todo. Además habrá una gran persecución a todos los que amen a Cristo, porque los que aman a Jesús son la verdadera iglesia. Y Jesús dice que así como Él tuvo que sufrir el Calvario, la cruz, para salvar al mundo, para entregar su vida por nuestra redención, también la iglesia fiel, la iglesia que ama a Cristo, es decir, todas las personas que viven en la gracia de Dios, que cuentan con el Espíritu Santo, que son humildes, que imitan a María Santísima en decir, he aquí el esclavo del Señor, o he aquí la esclava del Señor, porque quieren servir a Dios y no servir al mundo, ni al demonio, ni a la carne. Esas personas serán muy perseguidas, porque además, en estos últimos tiempos, reinará un hombre llamado el Anticristo, que hoy día no lo dice la Biblia, pero está reflejado en varios pasajes de la Escritura. Y ese Anticristo será parecido, así, ¿no?, como la encarnación del mismo demonio, que trata de imitar en todo a Dios, pero le sale mal, por supuesto, una imitación falsa. Y este Anticristo será como el títere del maligno, que hará, ¿no es cierto?, sucumbir la tierra con su poder, pero sobre todo perseguirá a los hijos fieles de la iglesia. Porque así como Cristo, que es la cabeza, tuvo que sufrir tanto y morir en la cruz, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, también debemos pasar por esa gran tribulación. Muchos morirán mártires, es cierto, muchos van a sufrir y van a acompañar al pueblo en su dolor, pero también muchos que son fieles van a conocer la bendición y la protección de Dios. Una vez ocurrió que había unos sacerdotes y unos hermanos misioneros que tenían bastante dificultad en hacer la misión. Entonces ellos ocupaban en ese lugar especial su tiempo en rezar el Santo Rosario, porque la Virgen siempre ha dicho, recen el Rosario para prevenir las cosas malas y para que se conviertan los pecadores. Entonces estos padres y hermanos rezaban mucho el Santo Rosario. Era una congregación franciscana y una congregación jesuita. Y esto es un hecho histórico, real, después ustedes lo pueden constatar. Y un día vino un gran estruendo y ellos estaban rezando el rosario. Y cuando terminaron el rosario, salieron a la calle y no había nada en pie. Todo se había caído, todo estaba derrumbado, había caído una o varias bombas atómicas. Estoy hablando de Hiroshima y Nagasaki. Esto ocurrió en 1945. Y en esos dos conventos, de los jesuitas y de los franciscanos, ni siquiera se cayó un cuadro, ni siquiera se salió la pintura de las paredes. Y a los padres y a los religiosos no les pasó nada, absolutamente nada. Ni siquiera por haber salido después y recibir la radiación atómica, no tuvieron ninguna secuela de salud física. ¿Qué significa eso? Que la Virgen María protege a sus hijos. Y no importa cuán grande sea el castigo, si nosotros estamos con nuestra madre, nada malo nos sobrevendrá. Y si por acaso también el Señor nos tiene que llamar a su presencia, pero estamos en gracia de Dios, tampoco nada hay que temer. Y Jesús dice muy claramente, no teman a los que matan al cuerpo, pero no le pueden hacer daño al alma. Hoy día el apóstol Pablo nos habla a través de la carta a los tesalonicenses que la postura verdadera del cristiano no solamente debe ser confianza en Dios, no solamente debe ser evitar el temor, sino vivir tranquilamente el día a día cumpliendo nuestros deberes. Entre los tesalonicenses había algunos cristianos que decían equivocadamente, como el Señor ya viene luego,
viene luego el Señor. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? No trabajemos. Total, Jesús ya viene. Y eso es un error muy grande. Y San Pablo les decía, me he enterado que hay algunos de la comunidad que son holgazanes, o sea, son flojos, y viven muy preocupados de meterse en todo, pero no hacen nada, y viven a costa de los demás. A eso yo les exhorto a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Es más, empieza a decir, les ordenamos en nombre del Señor Jesucristo que el que no trabaja, que no coma. Dura la palabra del apóstol, ¿no es cierto? Nos llama a vencer la flojera. Pero no solamente porque es una virtud, no ser flojo, ¿no es cierto? Ser hacendoso, ser trabajador, sino porque nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo es estar cumpliendo con nuestro deber. Eso dice Jesús. ¿Cómo irá a ser la venida del Hijo del Hombre? Dice Jesús. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará a sus servidores, a sus administradores, trabajando bien, sirviendo a sus súbditos, sirviendo a sus hijos, sirviendo a sus alumnos, sirviendo a la comunidad? ¿O se van a estar sirviendo a sí mismos, pasándolo bien, flojeando, como perezosos? Eso es lo que nos dice San Pablo, que debemos estar ahí, ahora, tranquilos, cumpliendo nuestro deber y principalmente rezando mucho el Santo Rosario. Por eso tenemos acá en Chile esta bendición tan grande que es el mes de María. Es el mes en que queremos amar a la Virgen como nunca, porque quien se acerca a la Madre está a muy buen recaudo. Es realmente ella la protección de los cristianos. Ella es nuestra tabla de salvación. Ella es realmente la Madre que nos toma de la mano y nos protege, sabe lo que necesitamos para estar bien en estos tiempos difíciles, tiempos de prueba, de crisis que vive el mundo, pero sobre todo vive la Iglesia. Así es que vamos a pedir al Señor que nos regale esta dicha de la confianza plena en el Señor, de vivir siempre, ojalá, en espíritu de oración y tratando de cumplir lo que dice la palabra de Dios, de evitar el pecado, evitar todo lo que venga del demonio, que es la tentación más grande, ¿no? De apartarnos de la fe de Cristo, de alejarnos de esta arca de la alianza, que es María, o de esta arca de Noé, que es la Iglesia, donde encontramos la salvación, los sacramentos, la verdadera doctrina revelada por Jesucristo, los mandamientos de Dios, todo eso que sea precioso a nuestro corazón y vayamos aprovechándolo y disfrutándolo cada vez más, porque cada vez que comulgamos en la gracia de Dios, estamos un poco más cerca de Jesús. Cada vez que nos confesamos y recibimos el sacramento de la reconciliación, está nuestra alma un poco más sana, un poco menos herida por el pecado y tenemos esperanza de salvación. Cada vez que nos bautizamos, que visitamos a algún hermano que está enfermo, que recibimos a alguien que está sufriendo, que ayudamos al prójimo que está con dolor, estamos ayudando a Cristo. En estos días celebrábamos la fiesta de San Martín de Tours, que era un joven soldado romano, aunque era de Hungría, pero trabajaba para los romanos, y cuando tenía más o menos 16 años, él era un soldado bastante importante, tenía una capa bonita, trabajaba en la Guardia Imperial, e iba con su caballo andando y se encontró con un pobre, un mendigo, y el pobre le dijo: tengo frío. Entonces él se bajó del caballo y con un cuchillo partió su capa por la mitad y se la regaló a su hermano pobre y siguió su camino. Y después en la noche tuvo un sueño y se le aparece Jesús con la misma figura de ese pobre y le dice: gracias Martín, porque yo tenía frío y tú me diste tu capa.
Y San Martín le dijo en el sueño: perdóname, Señor, porque no te regalé la capa completa. Y a partir de ese momento entonces él se bautiza y se convierte después en un gran sacerdote y obispo que vivió hasta los 80 años en Francia, en Tours, y cuando se estaba muriendo la gente le fue a decir: Padre, Padre nuestro, no nos dejes, no nos abandones. Y él dijo: si Dios quiere que siga trabajando acá, estaré con ustedes. Pero Dios lo llamó y se murió santamente. Entonces eso es lo que hoy día nos dice la palabra de Dios, que estemos trabajando, que estemos firmes en nuestros deberes diarios, civiles, escolares, lo que sea, familiares, sociales, pero sobre todo nuestro principal deber es para con Dios, prepararnos espiritualmente para su venida, porque el Señor viene con poder y vendrá a juzgar y a gobernar todos los pueblos, y ojalá estemos todos muy bien preparados. Así sea. Amén.